Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Claro que sí, pero mira qué bien que estamos saliendo y ahí voy, Lucila. ¡Ay, pero qué alegría! ¡Qué alegría volver y que haya nuevamente avioncito! Como lo extrañaba. Muy bien. No sé por qué había desaparecido el avioncito. Y porque, nunca lo entendí. Y lo que pasa es que cuando uno va cambiando y va conociendo rutas, son rutas nuevas, el horario, era una ruta diferente. Tu aerolínea estaba de paro. Exactamente, no sé si de paro, pero sí estaba tratando de conocer, como te digo, este nuevo horario de que lo estuvo coqueteando en verano, que estábamos como sueltos y dijimos, bueno, pero ahora parece que nos quedamos, parece que nos sienta bien este horario de las 9 de la noche. Y mirá la churra que está mi compañera. Por favor, ¿pueden ver esta chaqueta que ella... ¡Wow! ¡Pero pará! ¡Ay, pasa! ¡Qué griterío! ¡Dale, no! Muchas gracias. Este verde, Paola Santos, divina, que siempre le elogiamos. Mirá, los dibujos hoy. Mirá, quédate que te agarra a ver qué la dice. directora. Mirá la directora cómo te agarra. A ver qué dice. Vi la ilustración que es de la peli de Perfecto Asesino. Adorada esa película. Claro, ¿Se acuerdan? sí. Como con Jean Reno y ella. ¿Cómo era que se llama? Natalie Portman. Natalie Portman. Genia, Natalie Portman. genia. Unas Sí. grandes escenas de un cine. Me acuerdo del cine mudo o cuando están haciendo las películas. ¿Te acordás de esa escena? La escena dentro de la película. Dentro de la Sí, película, sí, que él tiene que ir adivinando y ella hace Chaplin y todo. Una dupla una belleza. maravillosa. Y las caravanitas de la Verónica, ellas son unas grandes amigas, así que besazo para ellas dos. Bueno, arranca, Pau, hicimos un poco de moda hoy en el día. Vos también estás hermoso, amigo. Mirá cómo estoy, mirá. Es más de A, ¿no? Nunca pensé que con una remera Bonetti iba a generar todo esto, pero bueno, increíble. Pero bueno, la cultura también genera ese tipo. Es verdad, claro que sí. ¿Cómo no? Bueno, compañera, es momento de arrancar, como siempre decimos, en este pequeño espacio cultural, pequeño no, gran espacio cultural que se está dando los lunes y los miércoles. Estamos en vivo, son las 9 y algo de la noche. Y bueno, hoy tenemos contenidos que están grabados de alguna manera. De alguna manera no están grabados, son notas grabadas. Hoy somos como grandes presentadores, ¿no? Exactamente, grandes presentadores de grandes contenidos. Exacto. Que quiero decir desde ya que para mí, si prestan plena atención, de alguna manera en algunos puntos dialogan entre sí. Bien. Me da un poco de envidia, o sea, yo voy a estar contigo para presentar, me da un poco de envidia no haber estado junto a Noé y a vos en esa entrevista, este gran señor. Pero bueno, te voy a dejar el honor porque estuviste ahí conversando con él de que presentes, de qué se va a tratar. Claro que sí, porque del 4 al 8 de marzo pasado estuvo por acá el historiador, bueno, una persona fundamental para entender también la historia, pero la historia vista desde lugares que se conectan, porque estoy hablando del profesor Peter Bark, como lo van a ver cuando empieza la nota, trato de pronunciarlo bien, acá se conoce como Burke, se le dice Burke, pero bueno, tratamos de recibirlo con el respeto que se merece e intentamos con nuestro pequeño inglés decirle Peter Burke, quien amablemente vino de mañana acá, estuvimos con Noé, pudimos tener una entrevista alucinante, charlar de un montón de temas actuales, un poco de su vida, pero también cómo ve el mundo actual, el mundo de la desinformación, el mundo de la censura, el mundo de la ignorancia, un montón de temas que él los trabaja mucho durante todos sus libros, su bibliografía. Ha estado siempre como con esos temas y la verdad que es una persona muy interesante. Estamos hablando de una persona con muchísimos años de recorrido, dando cátedras y bueno, vino acá a dar unas charlas en la UDELAR, a través de la UDELAR, así que nosotros, como decís vos, está bien, en este caso voy a dejar que envidies porque es una buena envidia. Un placerazo. También. Y además lo hicieron muy bien, debo decir, compañeros. Bueno, y vos tenés una nota también que está como itinerante, ¿no? Es una nota... de una muestra itinerante. Una muestra itinerante, sí. Exactamente, una muestra de arte itinerante de 16 artistas israelíes, una muestra que se está dando en el Museo Nacional de Artes Visuales, que tiene que ver, en realidad se llama The Biggest Hole, quiero decir el nombre original, porque también la traducción, bueno, es arbitraria, andás a ver, pero en este caso le pusieron la herida más profunda para los países de habla hispana, pero el nombre original es The Biggest Hole. Sería como que el agujero más grande, el hueco más grande. Les voy a mostrar la gráfica para que cada uno saque sus propias conclusiones en cuanto al nombre, al menos, ahí está,
The Biggest Hole. Esta muestra va a estar hasta el 31 de marzo en el museo. Tiene que ver, bueno, después les voy a profundizar más, pero tiene que ver con estos 16 artistas israelíes, grafican de alguna manera en 21 obras lo que sucedió el 7 de octubre en el atentado perpetuado por Hamas en Israel. Así que bueno, más adelante estuvimos hablando con Mariana Weinstein de todo esto y bueno, viendo la obra. Pero bueno, cuando la presente les cuento un poco más de qué se trata y cuál es el espíritu de la obra y algunos detalles más. Excelente, Lu. Bueno, entonces ahora ya hemos dicho los 2 contenidos que vamos a tener y nos metemos de lleno en la presentación de esta hermosa entrevista que tuvimos con el queridísimo Burke. La vemos. Hoy en Mirá Montevideo tenemos el agrado, el honor de recibir al profesor Peter Burke. Acá lo conocemos como Peter Burke, quien es un gran historiador, investigador a nivel mundial, quien ha contribuido a la historia cultural y social de la humanidad con su enfoque interdisciplinario. Ha mezclado la historia con la antropología, la sociología, la lingüística. Burke, su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas y tiene una vasta bibliografía, entre ellos Historia Social del Conocimiento, que tiene 2 volúmenes, El Polímata, una historia cultural desde Leonardo da Vinci a Susan Sontag, y su último libro, que es Ignorancia, una historia global. Burke nació en Inglaterra en 1937, estudió en Oxford, fue profesor de Historia Cultural en la Universidad de Cambridge y es miembro del Emmanuel College y vive actualmente en Cambridge junto a su esposa. Pisa estas tierras porque fue invitado por la UDELAR y además Burke fue declarado visitante ilustre de Montevideo. Así que sin más lo recibimos con un fuerte aplauso. Thank you very much and welcome. Thank you. Profesor, me gustaría empezar preguntándole por qué su visita a Uruguay se da de forma presencial, cuando luego por ejemplo, del COVID, todo ha empezado a ser mucho más por Zoom, conferencias, charlas por Zoom, y usted decide venir presencial aquí. Vine aquí porque creo que fueron muy amables de invitarme, de poder estar aquí en persona, y me encanta viajar. Me encanta conocer a personas de diferentes países, así que eso ya fue un buen incentivo. Pero Uruguay también es especial para mí porque mi suegro era uruguayo. Viene del departamento de Durazno. Entonces, de hecho, ya hemos visitado el departamento y luego de que falleciera, para el cumpleaños de 90 de mi suegra, quiso que viniéramos y visitáramos Uruguay. Fuimos a Durazno en auto y estuvimos visitando el departamento. Así que mi suegro fue un personaje y vivió muchos años en Brasil y se enorgullecía mucho de ser uruguayo. Como decía, la banda oriental. Hablaba una mezcla de español y portugués. Todo el mundo lo entendía, entonces no tuvo que aprender a hablar demasiado bien portugués. Yo no podía entender una palabra de lo que decía, entonces tenía que pedirle por favor que o hablara castellano o hablara portugués y que hablara claro. Todos querían que siempre escuchara sus historias y por supuesto que todos la habían escuchado muchas veces, así que siempre me sentaba al lado para que me contara las historias. Peter, usted es hijo de padre católico y de madre judía convertida al catolicismo, entonces se crió, digamos, con las 2 tradiciones, hizo el servicio militar en Singapur. ¿Cree que toda esa historia de vida lo ha hecho como un historiador polifónico y que se ha despegado también un poco del resto de los historiadores? Estoy seguro de que la respuesta es sí, pero esto fue gradual. Crecí durante la Segunda Guerra Mundial, entonces mi padre estaba en el ejército
Y luego mi madre me enseñó y fuimos a vivir con sus padres, que era del lado judío. Hablábamos inglés en casa y cruzando el hall de la casa, mis padres hablaban inglés con un acento muy marcado, con muchas palabras de Yiddish, y también comíamos mucha comida hebrea. Entonces, entiendo que ese era mi concepto de cultura y entiendo cómo se vivía de formas diferentes en dos partes de la casa, el lado más católico y el lado más judío. Y me resultaba muy interesante vivir en ese sistema. Pero la experiencia que realmente creo que me dio la visión que tengo del mundo fue cuando tuve que enlistarme en el ejército, en el servicio nacional, porque era obligatorio en aquel entonces, estamos hablando de 1957, y la Universidad de Oxford dijo que tendría que hacerlo antes de empezar a estudiar mi carrera de grado. Se suponía que el ejército era muy democrático en aquel entonces y me preguntaron a dónde me gustaría ir, a dónde me gustaría estar apostado y les dije que Alemania porque quería aprender el idioma alemán, creía que era un idioma que iba a ser muy útil para mí, ya quería en aquel entonces ser historiador y cuando me doy cuenta estoy subido a un barco camino a Singapur. Me preguntaron qué quería hacer, pero por supuesto no me hicieron caso. Y había dos regímenes en aquel momento, dos regimientos en Singapur. Y tuve que elegir a cuál de los dos iba a ir. Entonces podía ser simplemente un oficial administrativo en la oficina de pagos, pero el gobierno británico no confiaba en mi manejo del dinero. Entonces, de todas maneras, dijeron que era mejor que lo hiciera un inglés y me mandaron. También estuve compartiendo tiempo con personas de la India, de China. Era un excelente lugar a donde estar por justamente esta variedad. No me encantaba la comida inglesa, soy sincero, y el aspecto culinario era mucho más enriquecedor ahí. Por suerte, antes de darme cuenta, vi que las personas de la zona no tenían el mismo acceso a la tecnología que nosotros y todo se hacía de forma muy manual. Lo hacían de forma muy elegante porque aprendieron a hacerlo muy pronto en la vida de esta manera y no había forma de que yo pudiera seguirles sin tecnología. Y realmente las diferencias de costumbres eran increíbles. A mí me gustaba anotar todo esto en un diario, todo lo que me pasaba el día a día. Y lo más importante que aprendí fue que en inglés no tenemos una buena frase para decir esto en inglés. Sí la tienen los brasileños y creo que en español también. ¿Qué es la diferencia entre lo que es el país legal y el país real? A las 4 de la tarde cerraban todas las oficinas y el regimiento se transformaba completamente. Había una cantidad de cosas que pasaban en ese momento. Era después de haber terminado mis estudios, era una persona muy inocente, estaba en el ejército por primera vez y todo lo que veía, como les decía, lo anotaba en mi diario personal. Estuve ahí unos 19 meses. Y cuando volví a Oxford empecé a leer libros de antropología y me di cuenta de que había hecho trabajo de campo sin saberlo, de cierta manera. Porque básicamente era ir a una aldea y quedarse durante un tiempo prolongado. Entonces a lo largo del año habías visto de todo un poco. Y estuve ahí, como les dije, 19 meses, más de un año. Miré con mucho cuidado, escuché con mucho cuidado todo lo que pasaba. Hacía preguntas y escuchaba y escribía. Y de cierta manera trabajo de campo sin saber que lo estaba haciendo. Así que creo que esto fue lo que me dio un ojo antropológico. Había podido lidiar con el shock cultural mediante la escritura. Luego volví a Oxford, que por supuesto no fue un problema. Me di cuenta que era un lugar que estaba hecho para mí. Claro, se sentía cómodo. Pero como les decía, a nivel familiar teníamos muchísimas tradiciones. Y Oxford no era la excepción. Oxford tiene muchísimas tradiciones, de hecho.
incluso demasiadas. Y traté de buscar trabajo en la universidad que fuera interdisciplinario y empecé mis estudios de doctorado y me di cuenta que estaba en un lugar donde directamente carecían las tradiciones en esa área. Era una institución que empezaba a comenzar. Esto de la interdisciplinariedad no era tan común en aquel entonces. Entonces empecé a buscar esas tradiciones. Sentía que había una necesidad de crear nuestras propias tradiciones para poder sostenerlo a lo largo del tiempo. Y ahí fui a Cambridge. De repente me encuentro nuevamente en un mundo lleno de tradiciones, que fue una especie de shock cultural cuando se vuelve de algo exótico y de repente tu propia casa, tu madre tierra te parece extraña. Sin decirle a nadie, empecé a tomar notas antropológicas sobre qué estaba pasando dentro de la universidad, qué estaba pasando en mi facultad. Y un día voy a una conferencia en Italia y conozco a Pierre Bourdieu. En aquel entonces estaba escribiendo muchísimo, pero aún no había publicado tanto. Y se entera que soy de Cambridge y tiene muchísimas preguntas para hacerme. Entonces le comento que tengo estas notas que había venido tomando con el tiempo. Y me dice, deberías publicar esto en el Acte de la Recherche Sociale. Entonces cambié mi nombre y cambié el nombre de las personas involucradas de forma tal de que pudieran identificar que de cierta manera seguía siendo mi universidad, aunque los nombres estaban cambiados. Y lo publiqué en inglés porque algunas palabras no son traducibles y no hay directamente ciertas palabras en español o en francés para ciertos cargos de la universidad. Y lo que hice como buen antropólogo fue publicarlo en el idioma que lo había escrito. Y eso me hizo convertirme aún más en antropólogo de cierta manera. Ya habían publicado el libro que se llamaba Historia Antropológica de la Italia Moderna. Entonces, la respuesta a la pregunta inicial creo que sí, pienso en mí mismo como un historiador polifónico, porque todos estos aspectos, al igual que los traductores, los historiadores tenemos que caminar por una brecha de tiempo tratando de mantener cierta fidelidad al pasado y al mismo tiempo tiene que ser inteligible para el presente, para que las personas contemporáneas puedan entender lo que ocurrió en otra época. Entonces, esta traducción del pasado al presente es lo que tanto nos puede enseñar. Creo que soy polifónico también en el sentido de que el pasado no tiene una voz, sino que tiene muchas voces. Y es la tarea, es el deber del historiador tratar de recuperar esas diferentes voces para que el pasado aparezca en toda su variedad y no solamente con una mirada y una forma que decidimos imponerle. Disculpen, me extendí con la respuesta. Pero realmente es un tema que tengo muy en el corazón. Profesor, en la década del 50, siglo XX, los historiadores empiezan a hablar del progreso, pero le empiezan a cambiar el progreso en vez de P mayúscula, P minúscula. Hay un concepto en eso. ¿Qué significa y por qué se da? Abandonamos el progreso con la P capital, porque creo que queda muy claro, en particular en la época del calentamiento global, que las cosas pueden empeorar. Pero eso no significa que tengamos que perder toda esperanza. De hecho, la forma en la que veo el pasado es como algo compuesto de pequeños progresos y a veces pequeños declives. Y nuevamente cuando escribimos historia, tenemos que tomar en consideración todas estas variantes. Entonces, en algunos dominios, como el campo de la tecnología, el progreso está claro. Aunque el progreso tecnológico a veces puede llegar a producir consecuencias inesperadas y desafortunadas. Y creo que podemos volver a eso un poco más adelante.
Esto significa que no soy un optimista ni un pesimista radical. Creo que soy un optimista modificado que cree en ciertos tipos de progresos. Hay algo que podemos hacer para hacer del mundo un lugar mejor, pero no podemos mejorar todo el mundo. Y hablando sobre eso también, lo que tiene que ver con el progreso, su último libro tiene que ver con la historia de la ignorancia. Entonces, ¿qué nos dice justamente la ignorancia, la historia de la ignorancia sobre el conocimiento y sobre el poder? Y cómo se viene ejecutando en esta época. La mayoría de las formas de ignorancia llevan a desventajas. No todas. Hay momentos en los cuales es importante ser ignorante al respecto de algo, ignorar algo. Trabajé durante 40 años en la universidad. Estaba poniéndole nota a los trabajos de mis estudiantes y por supuesto que me gustaba, por ejemplo, no saber quién había escrito un artículo para poder ser un poco más imparcial. Es como una especie de jurado que tenemos en un juicio que tienen que tratar de no tener contacto con la prensa, con los diarios, porque hay que ser absolutamente ajenos a todo lo que está sucediendo y tener ese tipo de ignorancia, salvo lo que está ocurriendo en el juzgado. Pero nuevamente creo que la mayoría de las formas de ignorancia son desventajosas. Algunas llevan a desastres. Y una combinación terrible es la ignorancia y la arrogancia. Ya lo hemos dicho antes, lo importante es saber cuándo no sabemos algo, lo dijo Sócrates. Y he escrito en mi libro sobre la historia militar porque la historia de la guerra nos muestra con más claridad y de forma muy pronta qué ocurre cuando un general no tiene información importante a su alcance. ¿Dónde está el otro ejército? ¿Cómo va a ser el terreno donde se va a desarrollar la batalla? ¿Son más ellos que nosotros o somos más nosotros? ¿Son mejores o quizás no están tan bien armados como nosotros? Y si no se saben estas cosas, entonces es una apuesta. Es como jugar a la ruleta. Y cuando los soldados profesionales conocieron a las personas, por ejemplo, que integraban guerrillas y pensaban que eran amateurs, y decían, nosotros sabemos cómo luchar, y una y otra vez lo que ocurrió fue que perdieron 3 veces en Afganistán. Los ejércitos que invadían Afganistán con ejércitos que no tomaban a los locales en serio, que no los consideraban luchadores en todo el sentido de la palabra. En primer lugar, ocurrió con los británicos, estamos hablando de 1839, luego ocurrió con los rusos en 1979 y por último los estadounidenses, creo que fue en 2002. Y cometieron los mismos errores. Entonces, para un historiador, es algo sumamente interesante. Nos muestra cómo saber algo del pasado puede cambiar qué hacemos en el presente. Porque para llegar a Afganistán desde la India tenés que caminar entre pasos de montaña muy angostos. Entonces es importante quién va a estar a cargo de las alturas, quién va a estar dominando las alturas. Entonces, como ese era el caso, era muy fácil luchar contra las tropas que estaban tratando de pasar por los pasos de montaña. De hecho, la primera vez tenían armas del largo alcance mayor que el de los británicos. Entonces, los afganos estaban muy a salvo porque estaban tan arriba que directamente no les podían disparar. Y lo único que tenían que hacer era simplemente dedicarse a masacrar al ejército invasor. Todo esto se podría haber evitado si aquellos que habían mandado a los ejércitos hubieran sabido a priori cómo era la geografía de un país como Afganistán. Si hubieran sabido que tenían una larga tradición de luchar, etc. Pero no saber que no sabes es fatal. Primera parte de esta hermosa entrevista que hemos tenido con Burke, un montón de conceptos, es como para repetirla. Por suerte, los contenidos quedan después subidos también a YouTube, como para repasar
porque me parece que amerita tomarse el tiempo y digerir de a poquito cada concepto que nos fue regalando amablemente. Un disparate, una frescura para hablar, bien clarito, bien actualizado. La verdad que es un placer. No, y además una humildad tremenda, porque como te digo, realmente vino con muy buena disposición, estuvo acá con nosotros con todo el tiempo, con todo lo que implicaba también hacer la traducción, y aún así él con una sonrisa y con muchas ganas de contarnos, y nosotros con muchas ganas de aprender. Nos vamos a ir a una pausa. Quédense ahí porque queda una segunda parte aún más interesante. Claro que sí, ya venimos. Qué divino, me encanta el ska setentoso así, era como Ska egipcio. Sí, una onda así, pero bueno, vamos a seguir con la música, ¿sabes por qué? Porque es miércoles y estoy sintiendo un olorcito a jueves, y cuando siento el olorcito a jueves es porque van a estar pasando cosas en el MAM, porque ya se ha vuelto una tradición. Tú lo has anunciado en otros programas durante mucho tiempo también. Sí. Porque todos los jueves pasan cosas en el MAM, hay música y decime, Lu, ¿puede ser que vos tengas data? Sí, y específicamente en el mes de la mujer que ya está terminando. Mira, este jueves 28 de marzo, para cerrar el mes de la mujer, va a estar Májola del 13. ¡Qué espectáculo maravilloso! Májola del 13, el jueves 28 a las 20 horas. Y obviamente, como siempre, hablando de olorcito también, toda la propuesta gastronómica que tiene el MAM. Bueno, el paseo de compras, lo que decís siempre, los servicios. Tenés que pagar una cuenta, vas al MAM. Tenés que comprar, no sé, algún vinito, chocolates, bombones. Tenés ese local maravilloso también que está por ahí. ¿Quién quiere vinitos y chocolate? No sé, vos. Ah, yo vos yo no. estoy hablándole a la gente. Está, porque me pareció que uno proyectaba que quería un poco de vinito y chocolate. Dije, Para regalar, siempre para regalar, siempre para dadivosa mi intención. excelente. Igual me gustó, yo te acompañaba, si era por vinito y bombones, y Májola de 13 rompiéndola. Divina ella. La tuvimos acá una vez. Sí, claro. ¿Te acordás? Bueno, ya saben, así que el MAM, mercado de historias, mercado de... Historia. Claro que sí. Nos toca ahora meternos de lleno en la segunda parte. Sí. De la entrevista Peter Berg. con Peter Berg. Así que por favor presten atención porque estamos tirando un montón de conceptos alucinantes y muy interesantes. Lo La vemos. Hace unos instantes mencionó el progreso de la tecnología, el avance de la tecnología. Hoy en día, ¿cree que el acceso al conocimiento, a tanta información, de alguna manera nos limita y nos hace más ignorantes? Sí, creo que es uno de los grandes problemas de nuestra época. Lo que hago es definir información como datos relativamente crudos. Y digo relativamente porque los humanos estamos programados para poder entender ciertas cosas y no otras. Pero el conocimiento creo que es algo ya más cocido. Está procesado, ha sido verificado, ha sido clasificado, ha sido analizado. Hoy en día llega información nueva con tanta velocidad que las personas no tienen tiempo de procesarlo antes de que llegue el próximo lote de información. Y esto puede ser fatal, como en el caso del 11 de septiembre. El problema fue resumido de forma muy clara después del evento por la secretaria de Estado en aquel entonces, Condoleezza Rice, cuando le dijeron, el servicio secreto sabía que algo de esta índole podía llegar a pasar. Y de hecho hubo informes al respecto. Entonces, ¿por qué el gobierno no acusó recibo? Y lo que dijo fue, es que había demasiado ruido, demasiadas voces, demasiados millones de mensajes en el sistema. Y esto no iba a llegar a la Casa Blanca directamente porque se perdía entre la multitud de mensajes. Entonces sí, creo que es un problema muy serio. Y creo que no me equivoco si digo que es algo que jamás ocurrió antes, por lo menos no a esta escala. Hablando con los periodistas siempre me gusta decir que los periodistas tienen una deformación profesional.
que es creer que todo lo que están reportando es la primera vez que ocurre en la historia, y la deformación profesional de los historiadores es exactamente la contraria. Nosotros decimos, todo esto ya sucedió. Por supuesto que puede haber ocurrido cosas en el medio, pero hay que tener la capacidad de reconocer que hay que ir más allá de la forma en la cual nos hemos capacitado y hemos aprendido para verlo de esta manera. En este caso creo que lo que aplica a los periodistas es cierto. Profesor, en la música existe la figura de silencios, esos compases donde deja de haber música, pero que sirven para potenciar o lo que vino o lo que acaba de suceder. En la historia, la figura de lo no dicho, ¿cómo se entiende? Creo que podría decir dos cosas al respecto. En primer lugar, si comparamos el conocimiento con la música, entonces es una respuesta al silencio. Pero también quiero decir que uno puede puede escribir una historia del silencio o historia de los silencios, porque hay diferentes silencios que tienen diferentes significados. De hecho, publiqué un ensayo que llamé La historia social del silencio, y algunas personas no tienen voz o están calladas porque son tímidas, otras están en silencio porque creen que los demás son más tontos que ellos y no vale la pena conversar directamente con ellos. Si vamos a Sicilia y ofendes a alguien, por ejemplo, vas a tener una verdadera prueba, porque si no te responden es algo muy peligroso, porque significa que se van a vengar de alguna forma más dolorosa más adelante. Entonces es un silencio distinto al silencio que hay en otros países. En Inglaterra, las personas respetan a aquellos que no hablan demasiado. Cuando esas personas deciden hablar, entonces los escuchan muchísimo más, con mucho más cuidado. Y hay otros países donde si no hablas demasiado, entonces no te escuchan. Entonces, del mismo modo en que tenemos historias y la historia de diferentes lenguas, tenemos también la historia del silencio y de los silencios. ¿Cree que muchas veces el error es sacar de contexto la historia cuando se producen cancelaciones de figuras históricas, tiran monumentos, que no se tienen en cuenta lo global, el contexto? Sí, no me gusta para nada la idea de la cancelación, porque creo que es lo mismo que la censura. Es censura de abajo, cuando en realidad la censura más tradicional es censura de arriba. Y creo que ambas ocurren por el mismo motivo. Y creo que las universidades en particular son lugares a donde se puede llegar a tener personas con visiones muy controversiales para poder tener diferentes puntos de vista, para saber qué piensan, aunque sean contradictorios. Pero creo que prohibir a una persona hablar en una universidad y no permitir que sus ideas se compartan es algo completamente distinto. Entonces sí creo en el juego libre de las ideas y el libre juego de la discusión. Entonces sí, es algo que me deprime. Está ocurriendo, de hecho, en Gran Bretaña, está ocurriendo a mayor escala aún en Estados Unidos. Quizás también esté ocurriendo en otros tantos lugares donde no lo he vivido de primera mano, pero por suerte, hasta ahora nunca he sido víctima de la cultura de la cancelación. Ha estudiado el carnaval popular, y justamente ahora acaba de terminar hace unos días el carnaval aquí en Uruguay. ¿Has podido ver alguna comparsa, alguna expresión carnavalera de nuestro país? ¿Cómo resultó la experiencia? Sí, como decís, muy bien, me interesa muchísimo el carnaval. En Brasil tuve la oportunidad de asistir a eventos de carnaval y realmente bailar es algo que no se me da, no logro compartir ese entusiasmo en las calles. Llegamos a Uruguay justo al final del carnaval, entonces creo que nos perdimos la mayor parte, o por lo menos las partes buenas, pero sí fuimos a ver comparsas en la calle, la gente con los tambores, y reconocía el sonido porque
Estuve en Recife en la época de carnaval y me encanta el tambor africano. Fue un excelente evento, fue una muy buena experiencia poder caminar en la calle, escuchar esos tambores que seguían detrás, y realmente quedó muy claro que todas las personas mirando alrededor tenían piel clara, en su gran mayoría por lo menos. Entonces me llamó muchísimo la atención porque creo que Uruguay es un país particularmente europeo, con muchísima inmigración italiana, pero de repente empezaron a sonar los tambores y sentías que era una tradición completamente africana, y creo que fue muy sorprendente encontrar que no había tantas personas afrodescendientes como hacía blancos, y sin embargo había tambores. Profesor, si tuviera la oportunidad de viajar al pasado y encontrarse con el joven Peter en Oxford, ¿tendría algún consejo para darle? Le diría, si hubieras vivido hasta mi edad, y ahora tengo 86, creo que finalmente lograrías entender cosas que no entendías antes. No podría decirme qué tengo que hacer, pero sí de repente qué esperar. Historiador Peter Berg, muchísimas gracias por haber estado hoy acá, muchas gracias por su disposición, y para nosotros fue un gran placer poder conversar con usted. Gracias. Un aplauso entonces. Claro que sí. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. It was really nice. Really nice. Thank you. ¡Bravo! ¡Qué grande! Claro que sí, very nice, como dijo Noelia. Y quiero aprovechar este pequeño espacio para agradecerle una vez más al profesor Peter Berg y también a María Lucía, a su esposa, quienes nos están mirando. Por lo menos nos llegan esas noticias. Queremos realmente hacerles sentir el agradecimiento de todo un país que recibió su conocimiento, sus charlas, pero por sobre todo su gran disposición y su amabilidad. Qué divino. Acá todos nos estamos imaginando esa pareja mirándonos desde Cambridge. Claro que sí, porque te cuento que además, justamente con TV Ciudad tenemos esta ganancia que nos podés ver de cualquier parte del mundo a través de YouTube en vivo, y si no, quedan los programas colgados también. Bueno, y con un poquito de humor te voy a decir, profesor. Ah, todo el tiempo dice profesor usted. Todo le dice profesor. Sí. Profesor, No sé por qué. Nos vamos al corte. Nos vamos en corte. Profesor, Entonces, nos vamos a un corte y ya seguimos con más Montevideo. Yeah. Mira Montevideo. Presentó Antel, socio de tu negocio. Presenta Antel, socio de tu negocio. bueno, y Antel, que hace las conexiones, de alguna manera, déjame yo también abusar un poquito del recurso de enganchar las cosas. Y quiero agradecerle a Mónica Marona, quien fue, además de docente de Noelia, nuestra compañera, también fue la que hizo el nexo, la posibilidad para tener esta hermosa entrevista que acabamos de ver con Peter Berg. Así que, Mónica, muchísimas gracias. Fundamental. Gracias, Mónica. Bueno, como les contábamos al principio del programa, tenemos esta nota para cerrar el programa. También estamos cerrando el mes de la mujer. Yo les contaba que está esta exposición en el marco del Día Internacional de la Mujer, esta exposición que se llama The Biggest Hole, o La herida más profunda, en el Museo Nacional de Artes Visuales. La exposición es una selección de obras de 16 artistas israelíes que ilustra los actos de violencia sexual y de género cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023. Esta muestra tiene como objetivo principal representar el uso de la violencia femicida como táctica terrorista, independientemente del conflicto o la identidad de las víctimas. Históricamente se sabe que las mujeres y los niños, y agrego los ancianos, también en este caso enfermos, porque se sabe que se ha atacado hospitales o bueno, gente que estaba vulnerable y no tenía manera de defenderse, han sido tomados en todos los conflictos de la historia como botines de guerra. Bueno, esto es lo que intenta ilustrar esta muestra en particular, y queremos contarles también, porque nos parecía importante abordar esta información dentro de la nota, y así fue como lo hicimos, que en los últimos días personas de
diferentes ámbitos del arte, de la cultura y de la academia publicaron una carta donde manifiestan disconformidad con respecto a que se utilicen recursos y espacios del Estado públicos para, bueno, según lo que ellos manifiestan en esta carta, avalar de manera directa una postura, esto es textual lo que dice la carta, avalar de manera directa una postura en un conflicto complejo y sensible que tiene múltiples aristas, víctimas y daños. Sobre el contenido de la muestra, que lo van a ver, obviamente, y también pueden ir a verlo. Para mí es fundamental que se acerquen a ver la muestra y cada uno saque sus propias conclusiones. De hecho, las obras de arte son muy buenas y por algo fueron elegidas para estar allí. Sobre el contenido de la muestra y sobre la carta también, de la cual les acabo de hablar, es que conversamos con Mariana Weinstein, directora nacional de Cultura, y vamos a ver la nota. Bueno, Mariana, una pequeña pero muy contundente muestra esta, la herida más profunda. Me gustaría, bueno, primero que me cuentes un poco cómo llega la posibilidad de tenerla aquí en el Museo de Artes Visuales y cómo deciden junto con el MEC apoyarla y que hoy podamos tenerla aquí. Esto se presentó un tiempo antes de marzo, no me acuerdo cuándo, pero no mucho antes, a principio de año, desde la Embajada de Israel nos dijeron que tenían una muestra itinerante y que les gustaría hacer algo para el 8 de marzo, para el Día de la Mujer. Entonces, miré el material, hablé con Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional de Artes Visuales, le pregunté qué te parece el nivel artístico de esta muestra, si está apta para ponerse en algún lugar en nuestro país, y bueno, a él le pareció muy buena la muestra desde el punto de vista artístico y empezamos a trabajar a un ritmo bastante frenético. La curaduría, como te contaba, por ese nexo con el mundo de la ilustración, se lo pedimos a la coordinadora del Instituto Nacional de Artes Visuales, a María Frick. Hizo en un tiempo récord una organización del material que realmente muy interesante. Después cuando lo veas en detalle, yo que sé, algunas cosas están clavadas como con clavos contra la pared, otras enmarcadas, una obra sola en esa pared negra que habla netamente de la violación. Hay artistas que son ilustradores 100%, otros artistas intervienen obras de la historia del arte, ¿no? Una obra conocida de Van Gogh, de Picasso, de Chagall, de Matisse. En fin, hay obras que tienen mucho más que ver con la crónica de lo que pasó ese día, esa madre con los bebés pelirrojos, creo que muchos que seguimos las noticias nos conmocionó. Está la fiesta de Nova, una fiesta de música que se organizó en Israel, pero que creo que tiene origen en Brasil, con muchos jóvenes que murieron ahí, y creo que eso va directamente. Ahí está la familia de Kibutz aterrorizada. En fin, hay en formato pequeño, cosas muy interesantes para ver de cerca. Lo que más me sorprendió de la carta, no me sorprende que haya detractores o gente a favor de algo que se hace, porque los museos en general no concitan la unanimidad. Y te puedo contar una lista larga de cosas. Me sorprende sí que se repudie una exposición, ¿no? Que artistas o académicos repudien a otros artistas. Yo nunca en la vida se me ocurriría repudiar a un artista gazatí que seguramente tiene mucho para expresar, y lo vería con curiosidad, con la misma curiosidad intelectual que uno entra acá con miedo, porque yo como me da miedo ver una película sobre el Holocausto, una película de terror, una película de muchos géneros, ¿no? Pero uno dice, bueno, tengo la oportunidad 20 días de encontrarme con artistas de un lugar lejano, de Israel, para otros será más cercano, para otros será lejano, pero me parece que es una oportunidad muy valiosa como para repudiarla. Ninguna guerra se declaró por una obra de arte, ni ninguna paz se firmó gracias a una obra de arte. Pero los artistas tienen una manera de comunicar lo que está abajo de lo que decimos.
esto, que es una exposición sobre lo que ocurrió, de verdad, el 7 de octubre de 2023 en Israel, donde se violaron mujeres, se asesinaron mujeres y se tomaron mujeres secuestradas también. Y bueno, es todo un drama muy contemporáneo y los artistas tuvieron la sensibilidad de crear estas obras y la verdad que creo que es una oportunidad, me parece a mí, humildemente también lo digo, porque me parece a mí que está bueno venir a un museo sin prejuicios a ver obra de artistas que viven muy lejos y que tenemos la oportunidad de tener los 20 días y ya esta obra sigue viaje, ¿no? Primero, perdón, por favor, agradecerle a Mariana. Segundo, desde mi lugar, para mí, que el arte siempre esté entre nosotros. Como decía recién Mariana, siempre enfrentarnos a estas cosas, sea una obra plástica, una película, genera miedo, pero que esté, por favor, que siempre esté, que no sea censurado y que se dé la discusión, con respeto. Pero que esté. Clarísimo. Hubo épocas en las que no estuvo y prefiero que esté. De hecho, tiene un punto de contacto también con lo que estuvimos escuchando con Peter Burke. También hoy es un programa, como decías al principio, que está todo interconectado, así que hay muchos conceptos también de la entrevista anterior que se aplican a esta situación. Recordar, sí, que hasta el domingo tienen tiempo para verla, de 10 a 16, ¿ok? Es hasta el 31, les queda, es de martes a domingo, pero estamos a nada. Estamos a miércoles. A miércoles, así que, bueno, como decía Lu, aprovechen y vayan a verla. Muchísimas gracias, nosotros nos tenemos que ir. Sí, semana especial esta, así que bueno, disfrútenla, como cada uno elija, cada uno tiene sus tradiciones, turismo, Pascua, de la manera que sea, que la disfruten mucho en familia, solo entre amigos, como sea. Sean felices. Claro que sí, yo sigo instalando la semana de Festival de Cinemateca. Eso, también. me encanta, la también. Sigo instalando. Arte, parezco Marta Minujín. Claro que sí. Bueno, compañera, muchísimas gracias por Gracias, todo. como siempre. Nosotros nos volvemos a ver el lunes a las 21 horas. Adiós. Muchísimas gracias por aguantarnos. Vamos arriba. Chau, chau.